Ya conocemos todos cómo piensa el presidente estadounidense Donald Trump, por eso a veces no nos sorprende algunas medidas que sigue tomando, pero siempre pensamos en las consecuencias que eso puede tener, no solo para Estados Unidos, que es donde él ha implementado esta medida, sino para todo el mundo. Ha permitido a partir de ahora Donald Trump que en las escuelas estadounidenses se vendan papas fritas, hamburguesas y pizzas y que deje de venderse frutas y comida saludable, como si así lo había implementado Michelle Obama, la ex primera dama, pensando en la alimentación saludable y lo importante que es, sobre todo en época de crecimiento en los chicos. Así es. Donald Trump tiró por el piso todas esas medidas y volvió a lo que él piensa que es lo mejor. Y habilitó la comida chatarra, un debate que traemos a esta mesa, sobre todo teniendo en cuenta que en Argentina se impulsa la iniciativa por establecer los kiosquitos saludables en las escuelas y promover una buena alimentación entre los chicos para tratar de prevenir un poco a la obesidad, que es un problema que avanza y que no es tomado como problema de salud pública. Bueno, ¿viste los índices de obesidad en Estados Unidos? Sí, y acá por en supuesto. Argentina también tenemos muchísimo. Bueno, por eso vamos a ocuparnos de este tema. Bueno, y lo vamos a hacer con especialistas. Ampliamos la mesa y saludamos a nuestros acompañantes. Le damos la bienvenida a Agustina Isasi, licenciada en nutrición, que nos acompaña y nos visita con frecuencia. ¿Cómo le va, Agustina? Buen día, un Buenos placer, días. como siempre, acá luchando por los derechos de comer sano y los hábitos y todo lo que implica. Claramente. Bueno, y saludamos también a otra de nuestras visitantes, Karen Guigues, quien es impulsora del proyecto Cuerpos Diversos. ¿Cómo le va, Karen? Bien, muy bien. Bueno, gracias por visitarnos No, también. por favor. Bueno, y además Karen, ya nos va a contar, pero está por terminar, está estudiando. Profesorado en educación Profesorado en primaria. educación. Sí. Ujú. Así Por lo que tanto, estás estamos trabajando en la con escuela. niños, en escuelas. Así que es interesante también su mirada. Por supuesto. Arrancamos por vos, Agus, que Sí. estabas hablando de eso de luchar, que hace tanto que venís luchando Sí, por la verdad esto que y- me mandan el artículo, bueno, Laurita Pereira, que le mando un beso, que ya siempre estamos con todo esto de lo que implica los cuerpos, la alimentación y triste. O sea, esa es la palabra que tendría que decir, sobre todo por autoridad. Si en los sectores que no son tan grandes venimos como trabajando con esto de promover la calidad de vida, que alguien como autoridad largue esta ley, o sea, antiético total, pero bueno, después también yo me daba cuenta de dónde venía su estilo de vida del presidente, es así. Claro. También esto de que él sostiene que es la genética, cuando el tema de la obesidad, el sobrepeso, bueno, pero la enfermedad que es la obesidad tiene que ver con un factor multifactorial. Y si bien todos sabemos que el consumo de frutas y verduras es importante, porque es como que a la vista está que uno tiene que comer frutas, verduras o alimentos más reales, no tanto empaquetado, lo preocupante es que este tipo de productos, que yo no los llamaría ya alimentos, alteran bioquímicamente el cerebro, que eso es la preocupación. O sea, si bien pasa por la educación en la casa, la capacidad de decidir, el hábito, el precio, todo lo que implica el comer más saludablemente, estos productos tienen esta capacidad para alterar el cerebro que hace que uno diga es adictivo. O sea, si bien además de que no tiene nutrientes, esta sería como la otra complicación, que es lo que genera la industria de alimentos, que pareciera que la obesidad vende, o sea, y es un negocio, es como que fomentar esto hace que uno entre en un círculo que sea más barato, más accesible, pero altera la capacidad de elección de uno mismo. O sea, encima con los chicos, con los grandes también pasa. Claro. O sea, ¿por qué uno no puede elegir comer de manera saludable y prefiere comer tal vez lo rápido, lo que tiene que ver con la gratificación a nivel cerebral? Es eso, esa composición de grasas, azúcares, sal y harinas que generan como ese combo mortal donde uno dice, yo soy adicto a ese tipo de alimentos. Bueno, tiene que ver con esto, Con la composición. con esta alteración a nivel cerebral que origina. Claro. Entonces, la capacidad de elección, y si es eso lo que está, yo voy a ir a eso. El cerebro lamentablemente tiene Obviamente, afinidad ante sí. eso. Bueno, me parece súper importante lo que dice Agustina respecto de la cuestión simbólica, porque cuando es una autoridad la que termina habilitando este consumo, es de alguna manera una legitimación. Si lo dice el presidente, ¿por qué yo no voy a consumir esto, Sí, no? y encima de Estados Unidos, o sea, que es un país donde todo el mundo quiere como Mucha influencia. seguir con sí.
porcentajes de obesidad altísimos, quien no ha ido ahí, o sea, termina aumentando de peso. Por eso. Comer algo orgánico, saludable es muy caro, teniendo en cuenta factores, el estilo de vida, todo lo que es la ciudad, lo que implica, pero bueno, o sea, es multifactorial. Hoy por hoy, sobre todo en los niños, la capacidad de elección está acotada, o sea, no tienen el derecho, porque comer sano y placentero es un derecho. Es un derecho. Entonces como que acá está como... Pero tenés que ayudarlos, sobre todo los niños. Y vos nombraste niños, y bueno, y ahora entonces invitamos también a Karen, que se suma a la charla, porque bueno, vos estuviste trabajando en escuelas, o sea, estás en contacto con los niños, estás en contacto con las cantinas de los colegios, que es todo un tema las cantinas, porque lamentablemente es lo que llama la atención a los chicos, sí, son los alfajores, los snacks, Sí. y qué difícil. Y ¿no? en realidad las cantinas de las escuelas se manejan por la demanda de los chicos. Entonces uno de pronto, el que tenga niños en la casa va a estar de acuerdo. Sabemos el Uno de tema. pronto encuentra en las cantinas pocas opciones saludables, pocas gelatinas, pocos yogures, pocas frutas, y de pronto si las hay no es lo que resulta más atractivo. Entonces, también es verdad que los chicos pasan, la escuela es el segundo lugar donde los chicos pasan mayor cantidad de tiempo. Sí. Entre la casa y la escuela, los chicos tienen la mayor parte del tiempo ocupada. Entonces, ni hablar de los niños que tienen jornada extendida, o los adolescentes que a veces tienen contraturnos Y que comen ahí. y que comen en la escuela. Entonces yo hablaba con Agus y le decía, hay una responsabilidad del Estado que en esta medida se ve clara. En nuestro caso hay escuelas que tienen comedor, pero también la única forma de contrarrestar, me parece, este tipo de medidas que legitiman este tipo de hábitos es educar. Y educar en casa y educar en la escuela. Hay una currícula en la que la educación para la salud es transversal, o debería serlo, y como docentes, como educadores, como directivos, tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad de educar a nuestros niños también en eso, porque cuando salimos de la escuela, o el tener ellos herramientas para poder elegir cuando salen de la escuela, parece medio sonso, pero realmente trabajar en proyectos, que ellos se involucren en la producción de pronto de estos alimentos saludables en proyectos de huerta o diferentes ideas que pueden surgir miles, implica para ellos que cuando salgan de la escuela puedan elegir. Sí. Y sumo también como papás, ¿no? Que yo, Agus, vas a decir que, Sí. bueno, pero vos sabrás, es difícil, o uno Sí. como papá le cuesta, pero el tema de la merienda, que vos es tan importante, es muy complicado. Sí. No, uno no se le ocurren opciones y siempre termina en lo Sí, empaquetado. que es Sí, lo que más en lo gusta. empaquetado que está al alcance, o sea, uno come por oferta exagerada Sí, también. pero sí. Pero está bueno hacer entender que tampoco es que uno va a comer sano todo el tiempo, No, ¿bien? O sea, claro. eso no puede, porque uno rige por un montón de hambres y comemos por un montón de cosas. Pero el hábito hace a esto de poder uno reeducar y dar la capacidad tener la capacidad de poder elegir y ser flexible, ¿bien? O sea, decir, si yo en el colegio estoy comiendo con el Picor o estoy comiendo por el kiosco, poder llegar a casa y tener una o dos de las comidas compensando que los padres son los arqueros nutricionales. Y no tiene que ser tedioso, porque yo escucho muchos padres que es como, no sé qué Sufren. hacer. Por supuesto que hoy todos tenemos trabajo, todos tenemos una vida agitada y acelerada, pero no se tiene que tomar como el cocinar o el armar la viandita como una pérdida de tiempo, porque estás invirtiendo. Y bueno, después las complicaciones que tienen no comer tan sano, bueno, son grandísimas, pero no solo el costo físico de salud, tanto a nivel físico, colesterol, dislipemia, insulinoresistencia. ¿Cuántas personas hoy tienen insulinoresistencia por falta de movilidad? También tiene que ver el costo emocional, que uno empieza como a entrar en un círculo del comer emocional y ese enojo y rezongar que el niño no quiere comer, berrinches que no incorporan frutas, los padres no saben qué hacer, entonces no sabes si decir voy a la nutricionista y que me diga qué comer, o lo llevo al psicólogo para ver si puede
puede como ayudarme Acomodarle las emociones. las emociones también, porque los niños no saben, no nos enseñan a expresar lo que sentimos. Entonces el niño está estresado, está ansioso, y a veces uno que hace, bueno, toma, come, callate, te doy. Sí. Aparte es típico que los niños estén aburridos y te dicen, tengo hambre. Exacto, bueno, entonces ¿viste? si como padre uno, digamos, no tiene como herramientas, eso se genera ese hábito. Y sumado a la industria, bueno, es como que vamos en contra, vamos a chocar ayuda. todo el tiempo. Puede ser, Agustina, te lo consulto, que a veces Sí. cuando los chicos dicen tengo hambre y en realidad acaban de merendar, ¿o no tienen sed? Exactamente, porque el hambre Ah, mira. emocional, que se siente mucho más acá, en la zona de la garganta, que es más compulsivo, se confunde con la sed. O sea, no Ah. siempre que uno sienta algo acá, bien, esto es porque uno no sabe qué siente. Entonces, por las dudas, come. Es tener hambre. Bien, o sea, no esa sensación que yo voy a sentir tiene que ver con esto de que, bueno, como. Lo que pasa es que es lo único que sabemos hacer, comer. Y la comida está ahí al alcance, no te va a discutir. Entonces, uno... es placentero comer aparte, el cerebro Además, sabe, no, sí. no pide porque sí. Entonces, si uno no disfruta la otra conducta que tiene que ver con el reeducar, con el ser flexible, comer sano, y nuestro cerebro siempre va a volver a lo mismo, porque tanto el cerebro del hombre como el de la mujer, en este caso, funcionan igual. Sí, en este O caso, sea, en este no nos caso. asemeja. Atención que en los chicos puede ser sed entonces, Sí, ¿eh? sed de agua, porque bueno, De esto agua. de las gaseosas, a mí se te acordar el jarabe de maíz de alta fructosa, que también está en todos lados, no solamente en la gaseosa, pero es el principal componente de obesidad, que están en el Stun, en los chisitos, o sea, en todos los productos de Copetín, o sea, no solamente en lo dulce, sino que en un montón de productos, y que la industria nos estudia para que tengamos esta sensación de decir, soy adicto a la comida. Bueno, la comida no es adicta, porque es algo que viene desde el embarazo, o sea, Claro. la comida te va a sanar. El tema es el hábito de comer con frecuencia este tipo de productos que adultera la industria conscientemente para el consumo. Ah, sí. Qué terrible. Y qué nosotros terrible. trajimos a la mesa el caso de Estados Unidos, obviamente que es extremo. Acá en Argentina, en las cantinas no hay pizzas y, creo. Sí hay. Hay. Sí hay. Sí, eso Hay me quedé pizzas. impactada. Efectivamente hay. No, yo siempre pensé que no. Hay, y yo digo, antes a lo mejor una pizza, yo cuando iba al secundario, una pizza la encontrábamos para la hora del almuerzo, pero hoy se venden en los recreos y los niños las mezclan con golosinas. Y digo, leía un pediatra y él decía que esto de los productos empaquetados y del azúcar también es una cuestión cultural, porque vivimos en una generación que está marcada por la demanda inmediata, ¿no? De satisfacer mi demanda y mi necesidad ahora, y es lo que está más al alcance. Pero los niños son tan permeables en general que yo digo, es cuestión de uno tomar conciencia, Sí, uno como adulto, sí, cierto. involucrarlos en ese proceso de aprender a comer todos juntos, Sí. porque de verdad ellos son permeables. Y yo le contaba a Gus que agarraban la pizza y le ponían el chocolate arriba, o sea, es alarmante, pero ellos lo hacen porque es lo que encuentran Y su entorno cuando es así. compran. Es el entorno también, entonces como que si yo vengo de chico alimentándome así, que me lo voy a cuestionar, y como adulto también, si esa es mi manera de venir y la alimentación para mí pasa a un segundo plano, hasta casos extremos donde uno llega como al límite, o porque va al médico y le dice, mira, tu nene tiene insulinoresistencia, o algún síntoma físico de no poder atarte los cordones, que vos decís, che, me tengo que poner las pilas, porque ahí es donde uno dice ese famoso clic, arranca por algo físico, uno va en piloto automático, entonces como que te comparás con el resto y vos decís, es como el ambiente obesogénico donde uno vive. Si yo en el colegio como mal y llego a mi casa y encima comen todos igual, ¿qué me lo voy a cuestionar? No, Claro, de ni se te ninguna manera. ocurre. La actividad física, ¿no? También, Sí. qué práctica que se difunde poco entre los Sí. chicos. Cuánto sedentarismo, cuánto tiempo frente a la computadora, frente al celular, y la poca promoción, ¿no? De lo importante que es moverse. Sí, las complicaciones que tiene, sobre todo la insulinoresistencia, que es una de las cosas que hoy por hoy, lo primero que antes de ser diabéticos, tenés esta Claro. alteración que tiene que ver justamente por el sedentarismo limitado, o sea, las actividades limitadas, perdón, que altera y que no siempre medicar, sino que hay que cambiar el estilo de vida en general, pero con actividad
de la vida diaria también. No es que tenés que ir a un gimnasio. Ajá. Bien, o sea, sino disminuir actividades sedentarias, o sea, utilizar la bicicleta, Claro, eso. entretener con el juego, aparte el valor que te deja el deporte, el juego, o sea, en el compartir. Entonces ahí también en los niños ayudamos como adultos a que canalicen frustraciones, estrés, ansiedad, porque eso trae complicaciones en la adultez. Niños que han estado estresados, que vomitan, o sea, que hay como todo manifestación, o sea, ten en cuenta que el acto de comer o la conducta es un reflejo de cosas que emocionalmente te están pasando. Entonces, como o no podés canalizar en otra, porque también como son las adicciones, la droga, el placer, el juego y demás, Claro. Y, todo está de la mano ahí. ¿y cómo trabajas vos como nutricionista con un niño? Sí. Qué difícil a un niño. Sí, en realidad decir. lo que pasa es que hay ciertas etapas del niño donde hay una ventana nutricional que son hasta los 5 años, 3, 5 años, donde uno tiene que aprovechar o sea, ahí establece los límites el papá, quien decide. Está bien. No es que tiene 3 años y come solo de la olla, no, o sea, No. es uno quien es el arquero nutricional. Bien, y los niños aprenden con el ejemplo. Por supuesto que después de ciertas etapas uno vaya eligiendo comer según el ámbito, porque soy adolescente, elijo comer según lo que mis padres comen, pero bueno, hay mucha limitación en la manera de abordarlo, o como, no sé si impotencia, porque también está el pediatra que dice hasta los 5 años es normal, y tengo madres que están desesperadas porque no comen, no pueden comer carne, no comen verduras, si bien hay fobias que están durante esa etapa de la Sí, vida, que es entonces común. a tan chiquita edad, o sea, se tiene que trabajar con el papá, o sea, no es que traigo mi hijo, es mi nena la que te quiero llevar. No, porque la mayoría de los trastornos de la alimentación, la mayoría, digo, porque no quiero generar, se originan en el seno familiar. Por lo tanto, la solución es trabajarlo en el seno familiar, en conjunto. Pero el aumento de peso, el estilo de vida, es decisiones y elecciones que hacemos. Ay, quiero hacer una consulta. Cuando tenemos un bebé, tenemos un bebito en la familia y está aprendiendo a comer, que empieza con el puré. ¿Es cierto que si no le ponemos sal al principio el bebé no va a codificar la sal? No necesita nada, porque nosotros tenemos esa capacidad de autorregularnos hasta los 3 años. Bien, o sea, hasta los 3 años el nene puede comer cualquier cosa y no diferencia. Después de los 3 años ya empieza como a ser más selectivo. Pero esta capacidad de autorregulación, de decir, hasta acá estoy, es normal, pero como cultura, nosotros ¿qué hacemos? Dale, comí un poquito más. Sí. ¿Entendés? No te comiste nada, pobrecito. Eso hace que, porque son las 12, tenés que comer. Entonces son todos factores externos que interfieren en nuestra capacidad de autorregularnos. Cuando llegamos a adultos, nos podemos comer una pizza entera y podemos seguir comiendo. Si no quiere comer más, no hay que obligarlo. No hay que obligarlo. No, aparte te va a hacer todo lo contrario. Pero dale, come, pero tenés que comer. Ay, sí, termina siendo todo lo contrario. Es por supuesto que hay casos puntualmente donde, bueno, claro, pero llamados de atención. O sea, la comida en este caso es el manifestar algo que está pasando. Claro. Con Karen, de nuevo, quisiera que charlemos sobre las escuelas. ¿Te acuerdas que había iniciativas de cantinas saludables? ¿Eso qué pasó? ¿O sigue en pie? ¿O algunos colegios lo implementaron? No, hay escuelas que lo trabajan y lo trabajan muy bien, sobre todo en las escuelas secundarias. Ah, mira. Lo que pasa es que también la mayor parte de las escuelas, las cantinas son externas, digamos, son de un claro, tienen particulares. Claro. Entonces es difícil por ahí quizás acordar en ese sentido. La persona quiere vender, entonces. Hay escuelas que, sobre todo en los secundarios, con los adolescentes, sí he visto que se trabaja y se trabaja muy bien. Incluso hay veces que días que cierran la cantina a lo mejor y solo venden comida saludable, pero digo, falta como un trabajo mucho más profundo en ese sentido y constante. Digo, si nosotros como papás, esto que decía Agus de intervenir como papás, si yo como mamá a mi hijo, en vez de darle plata para que compre en la cantina comida chatarra, le doy un tupper con cereal, ese día no va a ir a comprar a la cantina. Y al día siguiente tampoco. Y entonces la cantina se va a ver obligada a empezar a
generar Sí, otro tipo de alternativas porque ya no va a vender, pero bueno, es todo un conjunto Sí. de... Y esta cuestión de que decía Agus, del movimiento, del juego, es increíble cómo los chicos se desesperan a la hora del recreo por salir a correr, a jugar, a saltar, o a la hora de educación física es su momento. Pensemos que pasan 5 o 6 horas sentados en la escuela, en su banquito, sin moverse casi, desde los 6 años hasta los 11, que es muchísimo tiempo, y a lo mejor de la escuela pasamos a casa y nos sentamos a jugar a la Play o nos sentamos a jugar en la compu. Es verdad eso, claro, si vienen configurados ya con el sedentarismo. Están sentados Sí. muchas horas en la escuela, tienen en total a lo mejor media hora de recreo dividida, y en esa media hora ellos salen del aula a Sí. correr. Lo necesitan, su cuerpo se los pide. Entonces también empezar a pensar en casa, sí, en el deporte. Y en la escuela también, en el juego, en salir del banco, en movernos. Porque como decía Agus, no es una cuestión solo de la hora de educación física a la salud, claro. sino que nosotros también tenemos que salir a hacer una actividad caminando en el patio, cosas sencillas, pero que ayudan a que ellos vayan teniendo conciencia de su cuerpo y a trabajar de manera integral en la persona, porque es nuestra responsabilidad también educar en Implicarlos a los padres, implicarlos en el cocinar, eso también son estrategias de que puedan vivenciar y tocar los alimentos, son herramientas que hacen que uno vivencie esto del comer sano como disfrute. También, bueno, hoy los niños en la primera etapa de la vida, o sea, hasta los 5 años, 6, se desarrolla todo lo que es el tejido graso. Entonces también, digamos, el tejido graso tiene vacuolas, digamos, que cuando uno aumenta de peso y empieza a multiplicarse esas células que después no se vuelven a una sola. Entonces eso es lo que genera que vos ves las nenas de 8, 9, 10 años que están preparándose para desarrollar, muchos más rellenitas, y tiene que ver con eso. Y eso después se... Sí, tenés el famoso pegó el estirón, Ah. pero también, o sea, si bien no es tan... Es preferible que no se desarrollen tan a temprana edad, pero todo va cambiando Sí, con lo que eran las generaciones anteriores, pero la calidad de la alimentación, el movimiento, genera el crecimiento de un tejido graso hormonal, porque o sea, eso es lo que estamos formamos por eso. ¿Cómo ayudas a un niño de 8 años, de 9 años a bajar de peso? Y con educación Qué siempre. difícil, porque ellos no son conscientes. No, porque todavía, el ser si bien- consciente, claro, que yo digo esta palabra que es tan trillada, comer Pero es consciente, pensar, tomar cierto. decisiones conscientes, implica observarse. Claro, imagínate un Bien. niño de 9 años, de 8 años. 7 Implica, años, exacto, como para reconectar. explicarle, claro. Por eso se trata de la decisión también que el padre tenga que darle como el acceso a elegir otra, que ya lo venga arrastrando como algo cotidiano. Y tampoco comemos solamente por un hambre verdadero, o sea, por más de que vos sepas que la fruta tenés que comerla, comes porque lo estás viendo, comes porque estás oliendo, bien, por visualmente el packaging, vos ves la papa frita. Entonces todo eso tiene que ver con el todo, o sea, no comemos por un solo hambre, bien, o sea, porque no es el deber ser que la dieta o la industria de las dietas nos hicieron creer que vos tenés que comer siempre sano y perfecto. Entonces después pasamos al blanco-negro, o sea, o soy comiendo perfecto o soy un desastre. Entonces tenemos que reeducar ahí con decisiones, con comidas estipuladas cada 4 horas, tratar de Claro, poner... ir guiándolo Sí, y... y que no dé vergüenza decir no quiero comer tal cosa, porque después está esto de la viandita o de llevar la fruta, Ay, la bueno, en eso vergüenza que sienten. En eso quería Ay, recaer. sí, es la cuestión verdad. cultural, en esto voy a ser autorreferencial. Tengo una amiga que mandó al colegio de su nene con una palta y al nene le encanta la palta. Y cuando la sacó en el Ay, recreo, los sí. compañeros empezaron a reír, la guardó y volvió a la casa llorando. Sí, ¿No? Hay eso una es cuestión así. cultural. Sí, Es y que así. eso No espero- comió y se angustió todo el día. Sí, imagínate que ni la maestra debe comer la palta, el chico ya es un avanzado, lo amo, no. Pero bueno, a eso hay que cambiarlo, ¿entendés? Esos entornos, costumbres. Pero por ejemplo en eso sí es un espacio o es un tema o algo que en el aula debe abordarse, porque es más profundo, digo, se puede trabajar desde Sí. muchos lugares.
si él quiere comer eso, yo tengo que respetar y no reírme. Porque no está y bien entender, visto. Entre los chicos no está bien Y visto. son crueles los no, niños. porque no es lo que sale en la tele, porque... Y sí, los niños a veces son crueles hay unas y edades muchas veces, incluso en mi experiencia también, Sí. uno termina guardando la fruta y decís, bueno, no como porque me van a mirar raro, porque si está esperando la mandarina, que ahora la mandarina. Pero digo, si todos en el aula tenemos conciencia de que eso es saludable, no me va a dar risa ni me va a parecer raro que mi compañero coma una mandarina o coma una palta. Pero A lo mejor en no. general no se trabaja, digo, y eso como docentes, como maestra, como decía, nos tiene que interpelar y tiene que ser algo que trabajemos, aunque a nosotros nos parezca que es una pérdida de tiempo y que no es importante, es fundamental porque tiene que ver con un todo. Esto de que pueda decidir también, todos podamos decidir comer mejor Claro, por y supuesto. podamos entenderlo todos y respetar. Una vez me había escrito una profesora que me dice, otra alternativa que no sea la fruta, porque también está el precio de que se asocia a lo más chatarra, lo más con más barato, y como que la fruta, la verdura es cara, y que le preguntamos a los chicos, dice, ¿qué querían comer? Y otra alternativa, porque fruta pueden comer 1 o 2 días, como que después se cansan. También. Entonces, ahí sale otra de las golosinas que están famosas, el turrón, la barra de cereal, que no es que es la opción perfecta, pero uno tiene que tratar de ir como siendo flexible, o sea, en algunos casos vas a comer el turrón, pero la fruta, para comerla hay que tenerla, y hacer ensaladas de fruta, ir como intercalando, porque a veces uno se asocia el turrón como lo más saludable, porque tuvo su época de fama, de que todo el mundo comía turrón y ni siquiera se preguntaba por qué. Sí, Entonces, también trabajar el tema de la porción, o sea, comprar en todo caso porciones que ya vengan individuales, no mandar a sus hijos al colegio con los paquetes. Bien, o sea, sería perfecto que todo venga como empaquetado, porque tendemos a terminar la tarea, o sea, somos monocompletadores, entonces si vos le das un paquete de ópera, se va a terminar comiendo todo el paquete. Y con el tema de los comedores, y lo ideal sería que no se repita el plato, porque bueno, es eso lo que te dan para comer. No voy a venir yo y decir, che, no, porque tenés que tener palta en el plato. No. Bueno, en esos Sí, casos imposible. sería bueno que uno trabaje la porción, si bien hoy también se habla ya de calidad. Antes era solo la porción, entonces vos podías comer de todo en porción justa. Bueno, ojo con eso, no es que como de todo en su medida, sino que la calidad también interfiere. ¿Qué tema ese? Por esto de lo que te digo cerebralmente. ¿Qué tema es? En los países europeos, en el supermercado, los productos tienen extrema calidad y no dejan entrar a la Unión Europea productos que no cuentan con pautas nutricionales. En Argentina nadie se ha Sí, planteado no, eso. sí. Nosotros generamos el alimento y el alimento que compramos y que consumimos carísimo, porque Sí. es carísimo, es alimento de muy mala calidad. Sí, sí. ¿Por qué no hay como una cuestión reglamentaria? Digo, en otros No hay países exacto. podemos ir a comer a lo mejor una galletita que es muy parecida a la que se vende en Argentina, pero la calidad del producto es totalmente distinto. Claro, y nosotros ni lo cuestionamos. Sí, No. a veces parece que nos quedamos con el residuo, con la resaca, ¿no? De lo que Sí, está bien. Eso es lo que pero lo preocupante, que no hay alguien que lo regule. Cuando en su momento estaban las publicidades en la calle de la hamburguesa, de, bueno, Paladini, pero yo digo o sea, de todas esas, los cereales con el tigre, o sea, hay lugares Sí, que ya se sí. va sacando todo eso, porque la publicidad hoy por hoy no hay tanta, pero esto no está regulado. Yo siempre doy el ejemplo de las farmacias, cuando vas al supermercado, cuando vas a pagar, que tenés todas las golosinas Sí, ahí. sí. Tiene Sí, que está haber un todo nutricionista en todos pensado lados. eso. Sí, pero es verdad, está todo pensado eso, y sobre todo los chicos, obviamente que... Es el consumo, Es el consumo, Ese es el es- único objetivo. No piensan en salud, en la No. industria, sino en esto En de vender. consumir. Tal cual. Claro. ¿Por qué crees, le quiero preguntar a Karen, que la cuestión de la obesidad todavía no es una política pública, que no es una cuestión de preocupación del área de salud? Sí, es un factor de riesgo la obesidad. Sí, ¿Y por qué, grande. por qué crees que todavía no se pone en la agenda para dejar de configurar a los chicos en esta línea y tratar de cuidarles un poco el futuro? Yo ¿Por creo qué? que hay un trasfondo donde se piensa que es una elección libre y entonces no preocupa que cada uno haga lo que quiera y no preocupa. Puede ser también que se piense que es únicamente genético, entonces es Como que solo piensa el una presidente. predisposición.
Mira, la verdad que creo que a las cuestiones corporales siempre hemos hablado de la ley de tallas y demás. Se piensa como algo individual, no se piensa como algo social, como una problemática social. Y creo que en el caso de la obesidad no se tiene en cuenta socialmente y por ende políticamente como una enfermedad como lo es. Por el costo que acarrea. También. Claro. Entonces creo la que... enfermedad en sí misma, las mutuales para operar. No lo reconocen. Entonces, claro, Entonces, es más fácil no reconocerlo hay como y no una hacerse tira cargo. ahí y que hace que, bueno, que Claro, es tengas que todo. sigue siendo, digo, el pensamiento colectivo, esto de que el que es gordo, yo siempre digo el que es gordo es gordo porque quiere. Y en realidad ese es el pensamiento y se traduce social y se traduce a lo político también. Entonces nunca va a ser una cuestión política mientras sigamos teniendo este pensamiento de que el que es gordo porque quiere. En realidad es una cuestión cultural y en la que todos estamos Hay gente que es gorda inmersos. porque quiere, ¿o no? Hay gente que toma la respetable, decisión, y es ¿o no? respetable. Lo hablábamos el otro día con Laura Pérez. sí. Hay gente que toma la decisión y que Pero eso pasa va por más, sí misma. igual va más allá del cuerpo, porque por ahí, independientemente del peso que vos tengas, hoy hablamos de esta celebrar la diversidad. Sí, Lo que pasa que está esta apología buenísimo. por ahí de que ser obeso, por más de que vos tengas total derecho a vivir en el cuerpo que quieras, implica, o sea, quieras o no, por más hay complicaciones, bien, o sea, ojo, hay personas que son rellenitas y demás que no significa que estés enfermo ni nada, pero a veces, en ciertos casos, como que se esconde este mecanismo tal vez de que quisieras estar mejor, pero bueno, no tenés las herramientas, no caíste con la persona adecuada, no o sea, podés. el más del 50% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Y contradictorio mensaje, porque además vendemos todavía productos para adelgazar, dietas de hambre, y pretendemos la delgadez como belleza, éxito Sí, y todo. como parámetro. Entonces, como que la obesidad ya no es por sector social, porque hoy tenés sector social bajo y alto que tiene un sobrepeso, sea por exceso o por malnutrición, porque comés y estás malnutrido en sí. Pero esto es un negocio de la obesidad, o sea, aparte vende. Cuando vendés tanto, o sea, sacás una publicidad de productos de bajar de peso y te vende. Ponés la dieta tanto y vendés. Todo lo que tenga que ver con el peso tiene algo... un Una beta costo, comercial. Algo comercial, por Sí. eso hay que tener mucho cuidado. Me pasa a mí también de cómo encararlo, porque viste, hoy en día con las redes, la comunicación, o sea, los medios de comunicación fomentan la obesidad. Entonces, como... viste, no sabes Una para lucha dónde. difícil. Hay una Sí. cuestión que no quiero dejar pasar por alto. La crisis económica es muy fácil, ¿no? Sí. Reemplazar harina por frutas en momentos de crisis económicas. A veces no se puede optar por Sí, una alimentación más saludable. Eso es otro tema también que es muy delicado, porque obvio que hay casos extremos donde no tenés otra cosa para comer y ahí va a haber una malnutrición. Después tenés quienes no los eligen, pero pasa por también poder decir, bueno, y hacemos una huerta. Lo que pasa que también nosotros estamos acostumbrados a que nos den, porque como vos sos pobre y tienen que dar también, o sea, hay gente que no tiene plata y compra la gaseosa y cuando apenas tiene algo, o sea, elegimos mal también, o sea, porque es lo que está al alcance. Y vuelvo a lo mismo, o sea, el cerebro nunca va a elegir algo más saludable porque ya es como una relación que tiene a elegir ese tipo de alimento. Entonces, si vos no tenés recurso económico, no tenés recurso ni capacidad para gestionar tampoco, porque... todo va de la mano, o sea, Sí, no tenés herramientas es un tema muy delicado. Una vez me invitaron a hablar como qué hacer en esos casos y es lidiar con el sistema, porque te dan esa comida, tenés eso, bueno, no por eso tenés que comer en el exceso, pero hay gente que tiene una sola comida en el día también. Sí. Entonces es como, son diferentes difícil, miradas, muchas cosas, sí. ciertos sectores, comedores, desnutrición también, por mala nutrición, por la crisis económica. Entonces, volviendo al tema inicial del presidente, decir, che, ahora vamos a comer todos así, es chocante. Es El como presidente decir, Donald Trump. Sí, hay el que presidente decirlo. Donald Trump, sí. El presidente de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, chicas, por ustedes. venir. No, a ustedes, un placer. Gracias Bueno. por estar siempre. Nos decían que hay Y mensajes.